8 de la mañana con 36 minutos. Francisca Pavamondés, titular. Bueno, sí. Mira, titular, agenda económica. Para ver si leo los titulares, ¿no? Tú estás esperando titulares de agenda económica. Titulares de agenda económica. O sea, hay que ser, estamos haciendo las hay que todas. ser estamos probando absolutamente si preciso. en la semana ya nos queda energía todavía o no, pero sí, todavía nos queda energía, estamos a mitad de semana, Fran. así que atentos a lo que va a pasar también con la reforma previsional, día clave, lo decían ustedes también. Se notaba también la expectación en voz de la ministra Janet Jara en la entrevista, estaba ahí bastante expectante, nerviosa, ella hablaba de un cosquilleo también, ¿cierto? Obvio que sí, porque la situación amerita. Hoy a las 10 de la mañana entonces comienza la discusión, la votación en la Cámara de Diputados y se va a prolongar hasta total despacho. Básicamente era el momento más esperado también ya llegar a esta recta final y ver qué es lo que ocurre finalmente con la aprobación de este proyecto. Acá hay distintos escenarios. Por una parte, que se apruebe sin ningún tipo de diferencia por parte de la Cámara y se culmine esta discusión, esta tramitación que ha llevado tanto tiempo, ¿no? Y por otra parte, si es que se llega a rechazar, habría que pasa a una comisión mixta y esto ya extendería el debate para marzo, que es lo que también ha buscado evitar el Ejecutivo, lo ha mencionado en distintas ocasiones. Sabemos que también este es un año de elecciones y eso podría teñir parte de la discusión previsional en caso de que este proyecto no lograra salir del Congreso antes de que termine este mes, solo a días de que termine enero. Quiero invitarlos, Carola Fernanda, que pasemos a revisar algunas de las declaraciones que entregaba el ministro Mario Marcel ayer también cuando se le consultaba en relación a los apoyos que va a tener esta reforma previsional o que se espera que tenga la reforma al interior de la Cámara de Diputados. Hay que entender también que hemos conocido o hemos sabido de algunas voces disidentes de distintos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, que han señalado que no están por apoyar este proyecto. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. El apoyo a este proyecto en el Senado fue tan amplio, 40 votos a favor en la votación en general. Creemos que con esa señal en el Senado, sin duda también eso anticipa una acogida favorable en la Cámara de Diputados. Hemos estado conversando durante las últimas semanas con las distintas bancadas, varias de ellas han emitido declaraciones de apoyo. Creo que se justifica plenamente que se alineen los votos, se alineen los diputados y diputadas para que podamos dar esa noticia positiva a los adultos mayores. Claro, ahí señalaba también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que el gobierno ha estado en conversaciones con distintas bancadas también para ir acercando posiciones e ir viendo los últimos puntos ya para ver qué es lo que va a ocurrir con la votación de este proyecto. Acá sabemos también, lo adelantábamos, que una cosa es que el Senado haya aprobado con bastante mayoría el proyecto y otra cosa también es lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados, porque ahí también está la duda de cómo va a ser finalmente la votación, no hay nada asegurado. De hecho, la diputada y jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, también lo explicaba de esa manera en entrevista durante la jornada de este martes. Pasemos a revisar su postura y sus declaraciones. Ambas cámaras no son comparables. Efectivamente, es una buena base la votación que existió en el Senado, sobre todo te diría yo por el oficialismo, porque ver al Partido Comunista y los distintos partidos votando a favor de la reforma, cuando en la Cámara tenemos algunas voces que son medias disidentes por el tema que no se eliminaron la AFP, por el tema en el fondo que no esta reforma no mantiene el corazón reformista que en algún minuto comprometió el presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno. Pero efectivamente nos sirve de base, pero nosotros tenemos mucho que trabajar todavía. Continúan las conversaciones con los diputados, con todos aquellos que tienen dudas, justamente para tener una votación lo más alineada posible, siempre respetando la libertad de las personas. Hay también entonces la postura de Jimena Sandón en relación a lo que va a ser esta discusión, lo que se espera también para este debate. Acá ella señalaba que para algunos parlamentarios oficialistas la reforma no ha sido suficiente, se ha mencionado también en algunos puntos de algunos parlamentarios que esperaban, por ejemplo, que se cumpliera más a cabalidad lo que se había mencionado en inicio con la idea de esta reforma previsional, que era, por ejemplo, el fin a las AFP, algo que la ministra también decía durante la entrevista de esta mañana. Había que entender también que no había mayoría parlamentaria para llevar a cabo una reforma tal como le hubiera gustado al gobierno, pero que por eso mismo había que valorar todos los acuerdos a los cuales se llegó, todas las horas extenuantes de conversaciones, de debates que no fueron fáciles y que fueron bastante tensos también durante esas jornadas. Y por otra parte también hay otros parlamentarios
más cercanos al Partido Republicano, que han señalado derechamente que esta reforma le va a hacer mal al país y que es dañina. Por lo tanto, ahí también las posturas desde distintos frentes para lo que va a ocurrir en torno a esta reforma. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del diputado y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien también expresó parte de las conversaciones que ha habido dentro de esta bancada en relación a la aprobación de esta iniciativa. Nosotros vamos a votar a favor porque el 6% queda en las cuentas individuales, porque se mejora a las mujeres, porque se mejora a los cotizantes y porque además de todo esto estamos logrando garantizar que no hay ningún peso para reparto, y es por eso que desde la bancada de la UDI vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Yo no creo en tener que estar ni amenazando ni mucho menos. Quienes hemos asistido al debate al interior del partido, venimos saliendo de una reunión de bancada, hemos llegado a un convencimiento de que este es un buen proyecto para Chile y es por eso que lo vamos a votar en la inmensa mayoría a favor. En la inmensa mayoría a favor, decía ahí también entonces Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI, en relación a la postura que va a tener este partido en la Cámara. Hay que recordar, como lo vemos también en pantalla, desde las 10 de esta mañana, entonces la Cámara votará hasta total despacho la reforma previsional. Acá entran también a jugar otros factores, Carola Fernando. Ustedes también le preguntaban a la ministra en relación a esta carta que envían las aseguradoras de Estados Unidos al presidente Boric, advirtiendo de los riesgos que podría haber si es que esta reforma se llega a aprobar. Ellos decían también que acá habría una expropiación de inversiones a los controladores de las AFP. Uno de los puntos que cuestionan principalmente tiene que ver con la licitación del stock de afiliados, por ejemplo, que también ha sido, o fue más bien un tema de amplio debate por parte del Senado. Hay que recordar ahí el trabajo de la Comisión también de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta. Acá también uno de los argumentos que señala esta carta, y lo plantean explícitamente: a medida que la administración del presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses. También se pone esa nota ahí de advertencia, por decirlo de alguna manera, en relación a lo que puede ocurrir si es que efectivamente esta reforma se aprueba y cuáles son las implicancias también en cuanto, por ejemplo, a los acuerdos comerciales. Ellos siembran en el fondo esta duda o esta situación también. Acá lo decía la ministra en la entrevista: hay que sopesar, hay que ir viendo también, analizando cada punto de esa carta, pero que también había que recordar que esta reforma ya estaba en su recta final, ahí a punto, entonces no había también una alteración muy significativa al respecto. Vamos a quedar atentos, por cierto, vamos a estar con despachos desde el Congreso Nacional, con Francisca Cárdenas, para también ir conociendo el pulso, el minuto a minuto de lo que va a ser esta discusión. Va a ser larguísima, se anticipa también. Además, algunos parlamentarios del Partido Republicano y cercanos también a ese sector señalaban que van a pedir votaciones por separado. Esto, por cierto, que también implica que va a ser una discusión bastante extensa, así que vamos a quedar atentos, por cierto, a esa situación. 8 de la mañana con 44 minutos, avanzamos en las informaciones y ustedes también lo tocaban durante esta mañana, Carola Fernando, en conversación con Luis Opaso de la Asociación de Bancos. Este proyecto, esta iniciativa que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Bancos y también la Cámara Chilena de la Construcción en relación a este subsidio al dividendo. Acá el objetivo es poder bajar las tasas de interés para que las personas puedan adquirir una nueva vivienda y con esto también ir dinamizando el sector de las ventas inmobiliarias del sector de la construcción, que también ha estado bastante paralizado y en una crisis que se ha extendido por bastantes años, dicen desde el gremio. Acá este beneficio otorgaría un subsidio directo a las tasas de interés para los créditos hipotecarios que estén destinados a adquirir una vivienda de hasta 4.000 UF. Ese es el tope al menos que plantea esta iniciativa, este anuncio que realizaron ayer las autoridades. Y también se contemplan cambios al Fondo de Garantía Estatal, que es el FOGAES, un beneficio que es relativamente nuevo acá en nuestro país y que complementará el subsidio del dividendo con un programa de garantías precisamente que va a cubrir el 60% del valor de las viviendas. Acá también las autoridades, para hacer un poco más gráfica la implicancia de esta iniciativa, explicaban a través de un ejemplo que, por ejemplo, el costo total de un crédito para una vivienda que cuesta 3.500 UF, esto a 30 años plazo, con el 90% del financiamiento, sin el subsidio considerado, alcanzaría más de 244 millones de pesos. Mientras que con el subsidio, si es que empieza a regir, esta cifra se reduciría a 216 millones de pesos,
un ahorro total entonces de cerca de 27 millones. Es harto. Conversábamos más temprano con el gerente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que decía que además esta, que es una medida transitoria, igual se va a ir modificando a la medida que bajan las tasas. Entonces, por ejemplo, si hoy día la tasa está a 4,5, con el subsidio, que son 5.000 para casas hasta 3.000 UF y 45.000 para casas hasta 4.000 UF o vivienda, bajaba a 3,9. Pero que si después el crédito, la tasa del crédito baja a 3,5, con este subsidio que sigue operando baja a 2,9. Claro. Entonces es un instrumento con el que piensan dinamizar este sector que está súper alicaído. Era pesimista el gerente de la BIF en el sentido de que es poco probable que haya una baja significativa de tasas de crédito hipotecario en el mediano plazo. O sea, que todavía tenemos para rato con estas cifras altas. De hecho, sí, por porque presiones internacionales y otras cosas. Exactamente, hay que recordar que las tasas de créditos hipotecarios son tasas más bien largas o están definidas o más bien al alero de tasas largas, entonces es distinta la modificación o los cambios que van teniendo las fluctuaciones en relación a otro tipo de tasas como las de los créditos de consumo, por ejemplo, que ahí sí se ve los cambios más rápidamente. Más rápido, Vamos claro. a pasar a escuchar parte de las declaraciones, Carola Fernando, que entregaba también ayer el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, precisamente porque ahí tú también lo explicabas bien en relación a cuáles son las implicancias de este y las condiciones en el fondo también de la aplicación de este subsidio al dividendo, y desde la Cámara Chilena de la Construcción también señalaban la importancia de poder ir aplicando medidas, ir trabajando también en conjunto en distintas medidas para ir dinamizando también al sector, a la misma vez que se amplía el acceso a la vivienda para las personas. Pasemos a revisar. No es ningún secreto, estamos en el sector de la construcción en general con un muy bajo nivel de inversión en los últimos años y particularmente en el sector vivienda. En la privada las cifras han andado muy mal y estamos realmente enfrentando la peor crisis de la historia desde que tenemos memoria, que es una medida que hay que destacar. Lo primero que hace es solucionar la necesidad de vivienda de las personas. El déficit habitacional en Chile al día de hoy es de 1 millón de viviendas. Entonces sonaba o suena muy contradictorio que tengamos 100.000 viviendas en el sector privado terminadas por entregarse y que el acceso a esas viviendas por el lado del crédito, por toda la situación que también explicó el ministro, esté muy restringido. Hay entonces también las implicancias de poder ir trabajando en estas medidas, señalaba también Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, la crisis que arrastra el sector también en cuanto a las ventas de viviendas, también ahí todos los datos relacionados a lo que tiene que ver con el déficit habitacional también, que es una arista importante, así que hay que ver también y quedar atentos a cómo se va a ir implementando esto, porque es un anuncio, esto es un proyecto, se va a presentar, hay que ver también cómo avanza esa iniciativa. Muy bien. 8 de la mañana con 49 minutos y vamos a cambiar de tema para hablar sobre un estudio que se dio a conocer recientemente y que tiene que ver con las nuevas tendencias en las confianzas al interior de las organizaciones. ¿Por qué es importante hablar de confianza? ¿En qué aspectos influye también en el desarrollo, por ejemplo, de la productividad? Un tema que también hemos abordado con bastante frecuencia porque hay problemas de productividad en nuestro país. Y para poder tocar más implicancias de este estudio, vamos a tomar contacto con nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Carolina Altschwager, socia fundadora y directora ejecutiva de Alma Brands, quienes estuvieron a cargo también de la elaboración de este informe. Carolina, muchas gracias por este contacto y buen día. Hola, muy buenos días, Francisca, Buenos días. Fernando, Carola. ¿Qué tal? Carolina, ¿Qué tal? Primero abordar lo que ya decíamos al inicio de la presentación, la importancia de tener también consideraciones en relación a la confianza y lo importante de medirla, porque podemos quizás pensar o quizás también se puede inferir que en un contexto en el que importa más producir o quizás estamos más pendientes de cifras un poco más concretas, lo importante también de medir otro tipo de factores que sí o sí influyen también en el desarrollo de las organizaciones. Sí, absolutamente. Por dos razones. Por un lado, está muy comprobado en muchos también estudios internacionales que los entornos de confianza son fundamentales para favorecer las relaciones al interior de la organización, para fortalecer los espacios que promuevan la creatividad, la innovación, pero también para que los espacios sean espacios seguros, sean espacios que construyan realización, que generen mayores vínculos. Y por otro lado, las empresas también tienen un rol social
¿no? Las empresas son probablemente el único lugar en este país y probablemente en muchos otros entornos en donde se congrega una gran diversidad de personas de distintas historias, con diferentes trayectorias, y por lo tanto construir confianza en la empresa también es construir capital social para los entornos en los que vivimos. Así que, por un lado, ¿no es cierto?, es fundamental para la productividad de la empresa, y por otro lado es fundamental también para que este espacio sea un espacio que tenga valor en la construcción de capital social, que también es escaso en Chile, es bajo, y es donde más podemos probablemente aportar y intervenir. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Yo he hecho harto trabajo, llamémoslo así, en términos de comentarios hace mucho tiempo con respecto al tema de la confianza, porque la confianza es, por ejemplo, en el ámbito democrático, la confianza es probablemente el mayor valor que un ciudadano entrega a otra persona para que lo represente. Es una transferencia de confianza impresionante que funciona muy bien ahí. Sin embargo, pasa que en las empresas la confianza es algo que uno no depende del trabajador, quien es el jefe, y por lo tanto la relación de confianza se tiene que crear. ¿Cuáles son los instrumentos que las empresas tienen para generar confianza dentro de esa entidad? Sí, mira, Fernanda, este estudio lo que pretende es entregar herramientas. Nosotros estuvimos trabajando con muchas conversaciones con trabajadores, conversaciones también con los equipos de recursos humanos, mirando también lo que es la investigación internacional, y este estudio lo que hace no es medir la confianza secas, es medir las dimensiones que construyen confianza al interior de la organización. Y son, la verdad es que hay dos elementos que son muy importantes. Por un lado, lo que es la red de confianza, que le llamamos nosotros. La confianza se construye en relación a la empresa, en relación a los directivos, en relación a los líderes, a mi equipo de trabajo y a los otros equipos de trabajo, ¿ya? Y vamos a ver después que se producen algunas diferencias bien interesantes que explican por qué, por ejemplo, en el sector privado y en el sector público hay diferencias importantes en el nivel de confianza. Con lo que dices tú, en el sector público hay un cambio regular, ¿no es cierto?, de quienes lideran las organizaciones, quienes traen visiones nuevas, quienes tienen que construir relaciones nuevas con los equipos, y el nivel de confianza es bien distinto. Hay más confianza en el sector privado y menos confianza en el sector público. Eso por un lado. Y por otro lado, hay 8 elementos o 8 dimensiones o atributos que se componen de un montón de otras características que construyen confianza. Yo te voy a mencionar ahora las 3 que aparecieron más importantes en este momento, ¿no es cierto?, en esta medición, y que uno diría, estas son las dimensiones más importantes y con las que más hay que trabajar porque hay más brecha en términos de la expectativa de la gente. Uno es que la organización, los líderes, los equipos, permitan entregar las competencias y las capacidades adecuadas para el desarrollo al interior de la organización. Si yo siento que no tengo las competencias para hacer el trabajo que se requiere, por supuesto que voy a sentirme bastante menos confiado del lugar en donde voy a sentir temor en el lugar donde yo trabajo. Y creemos que en esta medición se incrementó mucho porque la conversación acerca del reemplazo de los trabajos de las personas, toda la irrupción de la inteligencia artificial está muy al frente, y por lo tanto la capacidad de actualizar los conocimientos de las personas, las competencias, tener líderes que efectivamente trabajen con sus equipos en esa dirección es clave. Otro elemento que estamos bien al debe es la gestión de conflictos y de crisis. Somos un país que tiende a rehuirle un poco a los conflictos y las crisis. Mejor no enfrentarlos, mejor no conversarlos, mejor no, cuando finalmente las crisis y los conflictos son una tremenda oportunidad para aprender, para mirar, tener nuevas perspectivas, en la medida que se manejan adecuadamente, construyen confianza. Y estamos débiles. Y por último, una que estamos mejor, pero que aparece muy importante, es la responsabilidad y el cumplimiento de compromiso, que tiene que ver con algo básico, ¿no es cierto? Con decir, bueno, si yo, al igual que los consumidores, ¿no?, si yo te prometo esto, si esto es lo que te planteo, esto lo cumplo, y si no lo cumplo, me hago cargo de los errores. Sí. Es algo que los consumidores también, entonces si no lo hacemos dentro de la empresa, ¿cómo vamos a esperar que esto ocurra también en la relación con los clientes, con los consumidores, con las audiencias, etcétera? Déjeme agregarle una cuarta. Déjame agregarte una cuarta, que pasa más frecuentemente de lo que ocurre. Tiene un nombre en inglés que se traduce fácilmente, el nombre en inglés es group thinking, y básicamente tiene una traducción a pensamiento de grupo, que
significa que en determinadas situaciones discrepar tiene costo. Y por lo tanto uno lo que hace es adherirse a lo que diga el jefe o la mayoría, independientemente de que tenga aprehensiones y que nunca las dice, porque si las dice eventualmente tiene que, para no tener problemas. Ese fenómeno es tremendamente masivo en la comunicación social en todas partes del mundo. Y por lo tanto, el que tengas la confianza para poder explicar de que discrepas, por ejemplo, del gerente cuando te dice una determinada cosa, por ejemplo, es tremendamente valioso a la hora de no tener después que enfrentar el problema porque tenía razón el funcionario o los funcionarios que discrepaban y sin embargo se quedaron callados y por lo tanto se van a recriminar y eventualmente tiene un daño la empresa. Pero el pensamiento de grupo genera y debe permitir que las personas pueden expresarse si es que tienen puntos de vista diferentes, porque eso efectivamente genera confianza. Absolutamente. De hecho, déjame irme un poquito atrás con lo que tú estás comentando. La medición anterior, que fue justo post todo el periodo pandemia, ¿no? Una de las variables que se levantó como la más importante eran los espacios de colaboración y participación, los espacios donde efectivamente las personas son escuchadas, son consideradas en sus puntos de vista y son partícipes también, en cierta medida, de lo que es la toma de decisiones. Hoy día todavía vemos esa brecha, por ejemplo, entre hombres y mujeres. En este estudio nosotros profundizamos en las diferencias de ciertos segmentos y es bien interesante cómo en la confianza al interior de las organizaciones es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres, y particularmente en las mujeres, esta capacidad de poder participar, de ser escuchadas, de ser consideradas, realmente es algo que todavía se considera que no está logrado. Por lo tanto, lo que tú planteas es un tema súper importante, porque una cosa es incluir o incluirnos o, ¿no es cierto?, diversificar quienes participan en la empresa, y otras son las formas. Cómo incluimos, cómo hacemos participar, cómo aprovechamos verdaderamente los puntos de vista, las opiniones, y el talento que tienen todas las personas diversas al interior de las empresas. Carolina, ya para ir cerrando, precisamente también quería abordar el punto de esta diferencia, o más bien de que las mujeres en esta encuesta tienen una visión un poco más severa, señalan ustedes, en relación a las dimensiones de confianza. Primero también, una de las razones por las cuales quizás se puede explicar esta, no sé si reticencia, pero quizás desconfianza propiamente tal, o este temor en algunos casos también de poder relacionarse más directamente con los equipos de trabajo o tener un poco más de apertura a plantear ciertos puntos, y también más a modo general el impacto de una buena sensación de confianza en la productividad. Sí, no te escuché la última parte, pero efectivamente el desafío, ¿no es cierto?, no es el mismo en todos los segmentos de la organización. Yo creo que el tema, y cuando se plantea que el tema, ¿no es cierto?, de la mujer, de la equidad en la incorporación de las mujeres, casi es un tema que está resuelto porque ya lo hemos hablado mucho. Yo diría que cuando vemos estas cosas no está totalmente resuelto. No pasa solamente, ¿no es cierto?, por cambiar ligeramente los números, sino que pasa realmente por revisar nuestras prácticas. Nosotros creemos que también este gap más fuerte entre hombres y mujeres, también post pandemia, en un momento en donde estamos volviendo de la hibridez a el trabajo, porque las empresas han tendido a volver cada vez más, ¿no es cierto?, hacia la presencialidad total, también tiene ciertas consecuencias, y las empresas debieran considerar, porque tuvimos un aumento muy importante de la confianza en la última medición. Nosotros nos preguntábamos si íbamos a ser capaces de sostenerlo, y la pregunta o el desafío para las empresas es cómo lo hacemos, si es que realmente necesitamos volver a tener más trabajo presencial. ¿Cómo lo hacemos para mantener ciertas prácticas que refuerzan la confianza, que permiten tener ciertos grados de flexibilidad, que permiten tener condiciones que tienen que ver con lo que cada una de las personas necesitan? De hecho, el segmento que muestra los mayores niveles de confianza, nunca lo habíamos visto, tener una nota 6 en confianza, son los segmentos que trabajan en forma híbrida, es decir, que tienen ciertos grados de flexibilidad en la manera de trabajar y relacionarse con las empresas. Esas empresas están mejor en colaboración, están mejor en comunicación, solo les queda pendiente la gestión de conflictos, que yo creo que es un desafío más transversal a nivel país. De todas maneras, y también que esta información sirve para ir
analizando, que cada organización también vaya haciendo esa evaluación y también ir viendo en qué punto se puede ir mejorando en estos ámbitos. Carolina Alschwager, socia fundadora y directora ejecutiva de Alma Brands, muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile Radio. Gracias, Muchas Carolina. gracias. Muy bien, buen día. Adiós. Chao, chao. 9 de la mañana con 1 minuto. Y antes de terminar esta agenda económica, les quiero comentar brevemente que ayer el Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria en 5%. Esta decisión se tomó de manera unánime. Y si bien el desarrollo macroeconómico ha ido acorde al escenario que se dio a conocer en el IPOM de diciembre, decían también acá, desde el Consejo del Banco Central, los riesgos inflacionarios han ido en aumento, lo que ha reforzado, como hemos repetido también en los últimos días, esta necesidad de cautela que también había sido dada a conocer durante la última rebaja de la tasa de política monetaria que se dio en diciembre. Así que, por lo tanto, acá lo que va a quedar pendiente es, por cierto, la evolución del desarrollo, la evolución, bien digo, del escenario macroeconómico. Eso va a ser sin duda clave para ir viendo los próximos movimientos que se hagan acá en la tasa de interés en Chile. Carola Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Con la Gracias agenda a ustedes, económica, buen Francisca día. Bahamondes. Pausa y volvemos.